Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El cielo sobre Ciudad Nova estaba cubierto por un velo metálico. Cientos de cápsulas descendían en perfecta sincronía desde las naves del Consejo, como gotas de lluvia fabricada cayendo sobre un mundo demasiado controlado para ser libre. Las calles estaban silenciosas, pero no por miedo, sino por resignación. Aquella era la tercera gran implementación del programa de estabilización social obligatoria. Nadie protestaba ya. Iván Guerrero estaba de pie frente a su casa, con los brazos cruzados, sin mostrar emoción alguna mientras observaba el descenso de su cápsula asignada. En el barrio, algunos vecinos ya recibían a sus acompañantes alienígenas con rostros sorprendidos o incómodamente interesados. Las chicas venidas de otras especies salían de sus cápsulas con posturas suaves, miradas sumisas y sonrisas programadas. Cuerpos diseñados genéticamente para encajar en las fantasías humanas. Él solo suspiró con escepticismo. No quería una. No necesitaba una. Pero el formulario había sido sellado sin su firma. Como es soldado, el gobierno consideraba su nivel de estrés inaceptablemente alto, y por tanto, su participación en el programa era obligatoria. La cápsula aterrizó con un zumbido apagado y se abrió en cuanto sus sensores detectaron la presencia de su receptor. Un vapor denso emergió del interior, acompañado por una silueta alta, esbelta, pero nada delicada. Iván dio un paso atrás. La figura que emergió no tenía nada que ver con las otras alienígenas que ya caminaban por la calle al brazo de sus nuevos dueños. Ella lo miró directo a los ojos. Ni una sonrisa. Ni un movimiento seductor. Solo una mirada gélida que lo atravesaba como cuchillas de hielo. Tenía la piel de un azul profundo con reflejos oscuros que parecían absorber la luz. El cabello, negro y trenzado en secciones gruesas, caía sobre unos hombros duros, marcados por la musculatura. Sus ojos brillaban en un tono violáceo, extrañamente hipnótico, y su armadura ligera parecía más un uniforme de combate que una prenda de placer. Tú debes ser Iván Guerrero, dijo con voz firme, sin acento marcado, sin titubeo. Él asintió lentamente, esperando la frase de protocolo habitual. Pero ella no hizo ninguna reverencia, no se arrodilló, no recitó las palabras vacías que todas decían. Mi nombre es Kaela. Continuó. Y no soy tu juguete, ni tu criada, ni tu consuelo. Así que ni lo sueñes. Se giró sin más y caminó hacia la casa como si ya le perteneciera. Iván sintió que se le apretaba el pecho, pero no de ira, ni de miedo. Era algo más profundo, algo que no sentía desde la guerra, una chispa. Un fuego que le recordaba que aún estaba vivo. Entró detrás de ella sin decir palabra. La encontró parada en el centro de la sala, inspeccionando todo como si estuviera en territorio hostil. Tocó la pared, olfateó el aire, analizó la estructura como si planeara una emboscada. Eres diferente a las demás, dijo él finalmente, rompiendo el silencio. Gracias por la observación brillante, contestó ella sin mirarlo. No me quejo. Solo me sorprende que no estés programada para obedecer. Kaela se giró. Había en su rostro una dureza que no venía de la genética, sino del dolor. De la historia. De la resistencia. Estuve programada, dijo en voz baja, casi como un susurro para sí misma. Pero los errores de código son difíciles de predecir. El silencio entre ellos se volvió pesado. Iván se apoyó en la puerta y la observó mientras ella se sentaba en el suelo, con las piernas cruzadas, como una guerrera en meditación. ¿Piensas quedarte ahí toda la noche? Dormiré donde no me molesten. No necesito cama, ni sábanas. Y si me tocas, te arranco la garganta. Iván esbozó una sonrisa involuntaria. Aquello no era lo que esperaba, pero tal vez, solo tal vez, era lo que necesitaba. No pensaba tocarte. Solo preguntaba. Kaela cerró los ojos. Bien. Él la observó por unos segundos más, luego se dirigió a su habitación, dejando la puerta entreabierta. Al meterse bajo las sábanas, escuchó sus propios pensamientos retumbar como pasos sobre vidrio roto. Esa mujer no había llegado para aliviar su estrés. Había llegado para destruir todas sus defensas. Y sin saber por qué, no pudo evitar sentirse agradecido por ello. Si te ha gustado la historia, me ayudaría mucho que lo apreciaras. La convivencia con Kaela no era sencilla. Pasaban los días como dos presencias que compartían el mismo espacio sin cruzar palabras innecesarias. Ella despertaba al amanecer, entrenaba en el patio trasero, su cuerpo azul moviéndose con precisión letal. Saltaba, rodaba,
lanzaba objetos improvisados con una coordinación que revelaba años de combate real. Cada movimiento era silencioso, contenido, pero lleno de fuerza. Como una tormenta que aún no ha estallado. Iván, por su parte, fingía leer en el comedor mientras la observaba por el ventanal. Fingía, porque su atención no se concentraba en los libros. Se deslizaba inevitablemente hacia ella. No era por atracción física, aunque la tenía, indudablemente. Era otra cosa. Una energía densa. Una promesa no dicha. Una guerra silenciosa entre sus respiraciones. En la cocina, jamás pedía nada. Solo se servía agua. Nunca tocaba los alimentos que él preparaba, aunque los observaba con curiosidad desde la distancia. Cada vez que sus miradas se cruzaban, ella mantenía la expresión fría, pero en sus ojos había algo más. Un brillo que no era indiferencia, pero tampoco aceptación. Una noche, la tormenta interior de Iván se desató. Se despertó gritando. Las paredes se estrechaban, el aire se volvía fuego, y las sombras del pasado lo perseguían como sabuesos sedientos. Imágenes destellaban como cuchillas en su mente, el rostro de su hermano cubierto de sangre, el fuego devorando el campamento, las voces de su escuadrón suplicando ayuda. La misma pesadilla, una y otra vez, desde hacía años. Se sentó en la cama, con el pecho agitado, las manos temblando, empapado en sudor. Pero esta vez, no estaba solo. Kaela estaba de pie junto a él, sin armadura, sin armas, envuelta en una tela simple que usaba como ropa nocturna. Sus ojos brillaban en la penumbra, y por primera vez, no parecían juzgarlo. No puedes seguir cargando con esos muertos, dijo con suavidad, sin rastro de sarcasmo. Iván alzó la vista, aún jadeando. ¿Cómo entraste sin que me diera cuenta? Te entrenaron para sobrevivir. A mí, para matar. No debería sorprenderte. Se sentó a su lado. No pidió permiso. Solo lo hizo. Sus dedos, duros y fríos al principio, se posaron en su antebrazo. Iván sintió como si una corriente eléctrica le recorriera la piel. No por miedo, sino por el hecho de que alguien, por primera vez en años, lo tocaba sin compasión ni obligación. Simplemente, estaba ahí. No es la muerte lo que duele, murmuró él, evitando mirarla. Es seguir viviendo cuando ya no tienes por qué. Ella no respondió. Solo bajó la cabeza y dejó que el silencio hablara por ambos. Me entrenaron para servir, dijo finalmente Kaela, en un tono bajo, casi inaudible. Pero no como esas muñecas que entregaron a los demás. Yo fui parte de un escuadrón de infiltración avanzada. Nos preparaban para eliminar, no para curar. Iván giró la cabeza. Por primera vez, la veía sin el muro. ¿Y qué haces aquí, entonces? No lo sé. Tal vez un error del sistema. O tal vez alguien quería castigarme. Tal vez pensaron que vivir contigo sería peor que la ejecución. Él soltó una risa amarga. Kaela no se ofendió. Incluso pareció disfrutarla, aunque fuera por un segundo. Si viniste esperando mi destrucción emocional, llegaste tarde, dijo Iván, recostándose de nuevo. Kaela lo observó unos segundos más y se levantó sin decir palabra. Pero antes de salir, se detuvo en el marco de la puerta. Su voz sonó firme, pero tenía una grieta. Si las pesadillas vuelven, llama mi nombre. Él no respondió. No necesitaba hacerlo. Porque esa noche, cuando volvió a cerrar los ojos, lo hizo esperando que, si la oscuridad lo atrapaba de nuevo, una sombra azul volviera a estar ahí, con los ojos encendidos como faros en medio de su tormenta. El clima en Ciudad Nova era artificial, como todo lo demás. El sol salía a la misma hora todos los días, las nubes estaban programadas por la estación meteorológica central, y la lluvia solo caía si alguien había solicitado un día melancólico para justificar una licencia psicológica. Pero dentro de la casa de Iván Guerrero, el ambiente era impredecible, tenso, cargado de energía contenida. Como dos planetas a punto de colisionar. Kaela se movía por la casa como una fiera encadenada. No se dejaba ver por los vecinos, evitaba las cámaras del programa, y cada vez que recibía una llamada del sistema de monitoreo, respondía con la misma frase, no molesten. Las autoridades no la presionaban. Sabían quién era. Sabían lo que había hecho en la guerra oculta, en aquella parte de la galaxia donde las reglas de la civilización no llegaban. La dejaban tranquila, pero Iván sabía que no sería para siempre. Y aún así, ella estaba allí. En su casa. No por elección, no al principio. Pero tampoco por obligación ya. Una tarde, mientras él intentaba reparar una pieza del generador del patio,
Kaela apareció detrás sin hacer ruido. Estaba sin armadura, con una simple camiseta negra sin mangas que revelaba sus músculos tensos y la piel cubierta de marcas. No eran cicatrices cualquiera. Eran símbolos. Idiomas. Sellos. Iván no reconocía ni uno, pero todos decían lo mismo: sobreviví. Tienes las manos temblando, dijo ella con una voz tan baja que casi se confundía con el viento artificial. Él levantó la vista sin detener su trabajo. A veces pasa cuando estoy solo demasiado tiempo con mis recuerdos. ¿Y yo no cuento como compañía? Tú no eres compañía. Eres un desafío diario para mi cordura. Kaela alzó una ceja. Por un momento, pareció sonreír, o algo parecido a eso. Lo que sientes, no es cordura rompiéndose. Es tu alma despertando. Iván dejó caer la herramienta. El comentario lo golpeó como un recuerdo reprimido. No tienes idea de lo que hay en mi alma, Kaela. Ella se acercó sin miedo, sin pausa, y se agachó frente a él. Su mirada se volvió más suave, más peligrosa por eso mismo. Te equivocas. Lo he visto cada noche. No necesitas hablarme. Lo escucho en la forma en que respiras mientras sueñas. Lo siento en tu silencio. Lo huelo en tu sudor cuando te despiertas agitado. Iván tragó saliva. La distancia entre ellos era mínima. Y no era el miedo lo que lo paralizaba. Era el deseo de no romper lo que estaban haciendo en ese momento. Algo frágil, pero indestructible si se le daba el espacio justo. ¿Por qué te quedas?, preguntó él, apenas un murmullo. Kaela no respondió de inmediato. Desvió la mirada hacia el cielo, donde una nave de vigilancia flotaba como un ojo impasible. Porque ya estoy cansada de correr. Y porque aquí, por primera vez en mucho tiempo, nadie me dice qué ser. Iván bajó la vista hacia su brazo. La cicatriz de plasma aún estaba allí, como un recordatorio permanente de la guerra que lo marcó. Luego, sus ojos subieron hacia los de ella. Te dije que no pensaba tocarte. Pero mentí. Kaela no se apartó. No lo desafió. Solo esperó. Y cuando él alzó la mano lentamente y le rozó la mejilla, ella cerró los ojos como si aquel simple gesto fuera más violento que una explosión. Sus respiraciones se unieron. No hubo un beso. No aún. Pero el contacto era más íntimo que cualquier unión de cuerpos. Era una promesa, una grieta abierta, un acuerdo silencioso de que ambos estaban rompiéndose, pero juntos. Esa noche, Kaela no durmió en el suelo. Se sentó en una esquina de su habitación, observándolo hasta que él cayó rendido. Lo protegió con la mirada, como si cada sombra en la pared fuera una amenaza real. Y por primera vez, Iván durmió sin pesadillas. Porque sabía que, al despertar, ella seguiría allí. Y que algo entre ellos, aún sin nombre, se había roto para volverse real. Kaela comenzó a cambiar. No en sus hábitos, que seguían siendo los de una guerrera en guardia constante, sino en los pequeños gestos. Ya no evitaba su mirada. No lo empujaba cuando sus manos se rozaban por accidente. A veces incluso se quedaba más de la cuenta en el umbral de su habitación, fingiendo que solo estaba verificando la seguridad de la casa, cuando en realidad su mirada se detenía unos segundos más en la figura de Iván bajo la tenue luz de la lámpara. Una noche, después de cenar en silencio como era habitual, Kaela se detuvo frente a la ventana del comedor. Sus ojos se clavaron en el cielo artificial, donde las naves orbitaban como luciérnagas metálicas. Mañana será luna roja. Lo anuncian en la frecuencia militar, murmuró. Iván la miró desde el sofá. ¿Y eso qué significa? Que habrá vigilancia extrema. Cacería. ¿A quién cazan? A los que no encajan. Iván se levantó. No preguntó más. Ya no necesitaba explicaciones. Esperó hasta que ella se fue a dormir, o al menos hasta que pensó que lo había hecho. Entonces, se dirigió al pequeño panel de su escritorio, conectó su unidad de seguridad personal y accedió al archivo de identificación de su asignada. El sistema, a pesar de estar protegido, no resistió el protocolo militar que aún conservaba de su vida pasada. Con pocos comandos, logró obtener lo que buscaba. El archivo parpadeó frente a él. Unidad 014 Delta SAR. Nombre en clave, Kaela del SAR. Archivo clasificado, nivel Omega. Iván leyó línea tras línea. Entrenamiento avanzado en infiltración, sabotaje y neutralización. Proyectos experimentales genéticos. Alteraciones en la memoria. La mayoría de los detalles estaban cubiertos por franjas negras. Pero uno destacaba en rojo, sin censura. Objetivo: eliminar a sujetos de alto nivel considerados amenazas a la estabilidad social.
Autonomía completa si se rompe la programación. Cerró el archivo con los labios apretados y la sangre fría. Ella no era parte del programa de acompañantes. Nunca lo fue. Alguien la había infiltrado allí, probablemente como experimento, o castigo, o simple error del sistema. Sintió la presencia antes de verla. Al girarse, la encontró de pie en la puerta, sin sonido, sin expresión. Pero sus ojos ya no estaban calmados. Ardían. ¿Me espías ahora? La voz de Kaela no era alta, pero cortaba como una hoja al rojo vivo. Tenía que saber la verdad, respondió él con firmeza. Has salvado mi vida de muchas formas. Tenía que entender si eso era real. Ella dio un paso adelante, luego otro, hasta que quedó frente a él, tan cerca que podía oler el aroma metálico de su piel. No llevaba su armadura. Iba solo con una camiseta corta, que dejaba al descubierto una red de símbolos sobre su abdomen y brazos. ¿Y qué dirás ahora? ¿Me denunciarás? ¿Llamarás al consejo y dirás que tu compañera es una asesina rebelde? No. Entonces, ¿qué quieres? Iván la miró a los ojos. Lo hizo sin miedo. Quiero saber por qué. ¿Por qué te quedaste? Podías matarme la primera noche. Podías irte. Pero no lo hiciste. ¿Por qué? Kaela bajó la mirada. Cuando volvió a levantarla, su voz era apenas un eco. Porque tú no me pediste nada. No me tocaste. No me miraste como si fuera un premio, o una herramienta rota. Me viste. Incluso cuando yo misma ya no me reconocía. El silencio cayó entre los dos como una ola que arrastra todo lo demás. Iván alzó la mano y esta vez, no con duda, acarició su rostro. La piel de ella estaba caliente. Vulnerable. Por primera vez, ella no se apartó. No tienes que seguir huyendo, Kaela. Ella lo besó. No fue un beso suave. Fue una descarga, una necesidad salvaje, un encuentro de dos almas partidas que encontraban en el otro una chispa de algo que habían olvidado sentir. Sus cuerpos chocaron como tormentas. Sin planes. Sin control. No era lujuria vacía, era rabia contenida. Deseo acumulado. Dolor transformado en calor. Iván la alzó, la llevó hasta su cama. Pero no hubo urgencia. Solo contacto. Manos que buscaban entender, no poseer. Labios que reclamaban lo perdido, no lo impuesto. Después, cuando el sudor se enfriaba en su piel y la respiración de ambos se calmaba, Kaela apoyó la cabeza en su pecho, como si fuera el lugar al que pertenecía. Si alguien viene por mí, dijo ella, sin abrir los ojos. No corras. No pienso hacerlo. Y no mentía. Porque ya no importaba quién era ella. Lo que importaba era lo que había despertado entre los dos. Algo que ninguna orden podía destruir. Algo más fuerte que cualquier programación. La mañana siguiente llegó con un silencio extraño. Un silencio que no era paz, sino la calma que precede a una masacre. Iván despertó solo. La cama aún conservaba el calor del cuerpo de Kaela, pero ella no estaba. Se vistió rápidamente y recorrió la casa. Nada. En el patio, las marcas de sus entrenamientos habían desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Solo quedaba su lanza apoyada contra la pared. Y eso no era buena señal. Una alerta roja iluminó el panel de la entrada. Iván se acercó. Un mensaje en mayúsculas temblaba en la pantalla. Consejo en ruta. Objetivo. Unidad 014 del SAR. Captura inmediata. El humano asignado debe ser detenido para interrogatorio. Sintió como su sangre se congelaba y hervía al mismo tiempo. No pensó. Corrió hacia la habitación, abrió el compartimiento oculto en la pared y sacó el arma que juró no volver a usar. Una pistola de pulso con 2 cargas completas. Luego se puso la chaqueta militar vieja, la que había guardado como un recuerdo, y cruzó la puerta. La encontró en la calle, de pie, observando el cielo donde ya descendía la primera nave del escuadrón de captura. Drones rodeaban el perímetro, invisibles a los ojos normales, pero no para ella. Sus sentidos estaban tensos, listos para el combate. Kaela giró la cabeza al escucharlo. Sus ojos eran fuego. Te dije que no corras, dijo sin expresión, pero con la voz más temblorosa de lo habitual. Y yo te dije que no pienso hacerlo. Ella le sostuvo la mirada un largo instante. Luego, sin decir más, arrancó la lanza del suelo y se la colocó en la espalda. La armadura que no había usado en semanas ahora cubría su cuerpo como una segunda piel. Él también estaba listo. Van a por mí, Iván. No van a preguntar. No van a negociar.
Tú puedes salvarte si te entregas. ¿Y qué sentido tiene salvarme si ya no tengo nada que salvar? Ella tragó saliva. Sus dedos se tensaron alrededor del arma, pero no para disparar. Para no temblar. Tú me salvaste a mí, susurró ella. La primera descarga láser explotó a pocos metros de sus pies. El consejo no iba a perder tiempo. Iván reaccionó instintivamente. Disparó hacia el dron que se acercaba desde el sur, derribándolo con un solo tiro. Kaela saltó hacia el siguiente, su lanza girando en el aire como un cometa que cortaba el metal con brutal precisión. La calle entera se convirtió en un campo de batalla improvisado. Vecinos cerraban puertas. Algunos observaban desde las ventanas. Otros ya habían activado el protocolo de delación. No importaba. Iván se cubría entre las paredes, disparando con precisión, avanzando hacia ella. Kaela se movía como un animal salvaje, girando, esquivando, golpeando. La sangre azul de sus heridas comenzaba a marcar su piel, pero no se detenía. Cada vez que la veía tambalearse, el corazón de Iván ardía. ¡Atrás!, gritó ella, justo antes de empujarlo contra una pared mientras una explosión arrasaba el suelo. Ambos cayeron. Él encima de ella. Sangre, polvo, respiraciones entrecortadas. ¿Sigues vivo?, preguntó ella con voz ronca. Estoy contigo. Así que sí. El ruido volvió. Más naves. Más tropas. Más drones. No podemos con todos, dijo él. No hoy. Pero no estamos solos. Y tenía razón. El primer disparo no vino de ellos. Vino desde el otro lado de la calle. Una de las chicas alienígenas, compañera asignada a otro humano, había levantado su brazo y desintegrado a un dron con una descarga que no figuraba en su programación. Luego, otra. Y otra. El sistema fallaba. Las compañeras estaban despertando. Viendo. Sintiendo. Rebeldía. Alguien entre la multitud gritó. Ellas no son nuestras. Ellas también son libres. Iván ayudó a Kaela a levantarse. Ella sangraba por la pierna, por el hombro, pero sonreía por primera vez. Parece que no soy la única falla en el sistema. Él la tomó de la mano. Y corrieron. No para escapar. Para luchar. Y con cada paso que daban, más se unían. Humanos y alienígenas. No como amo y sirviente, sino como iguales. Como compañeros de una rebelión que no necesitaba nombre. Solo fuego. Y amor. La ciudad ardía. Las alarmas del consejo retumbaban en los cielos de Ciudad Nova como tambores de un imperio herido. Las tropas de contención se desplegaban con brutal eficiencia, pero por cada rincón surgía un nuevo foco de rebelión. Las calles ya no pertenecían a los sistemas, ni a los uniformes, ni a los gobiernos. Pertenecían a los que habían despertado. Iván y Kaela avanzaban entre las ruinas del Distrito 6, donde la batalla había alcanzado su punto más feroz. El humo lo cubría todo. Cuerpos metálicos de drones, blindados en llamas, y gritos de dolor mezclados con el retumbar de la resistencia. Pero ellos no se detenían. No mientras seguían con vida. No mientras se sostenían el uno al otro. Kaela apenas podía apoyar la pierna derecha. Su brazo izquierdo colgaba sin fuerza, pero sus ojos aún brillaban con fuego. Iván la ayudaba a caminar, su propia ropa empapada en sangre, ajena y propia. No hablaban. Ya no necesitaban palabras. El lenguaje entre ellos era otro. Más profundo. Más antiguo. En medio del cruce, varios soldados humanos del Consejo aparecieron. Iban armados, con rostros endurecidos por el deber, pero cuando vieron a Iván, uno de ellos vaciló. Lo reconocían. Aún recordaban quién había sido. Él se detuvo frente a ellos, sin esconderse, sin levantar su arma. No es una amenaza. Es una vida. Y está conmigo, dijo con voz firme. Uno de los soldados bajó lentamente su rifle. Luego otro. Y otro. Una elección. En segundos, los que debían ser enemigos, se convirtieron en escudo. Mientras las fuerzas del Consejo se replegaban para reagruparse, cientos de chicas alienígenas asignadas salieron a las calles, ya sin los trajes que las marcaban como propiedad. Sus ojos reflejaban por fin lo que antes no se les permitía mostrar: rabia, deseo, voluntad. Algunas se armaron. Otras curaban. Todas, por fin, decidían. La rebelión se extendía como una ola imparable. Desde las calles hasta las plataformas superiores.
desde las zonas de confort hasta los niveles bajos donde la resistencia humana dormía olvidada. Pero ahora despertaba, junto a ellas. La batalla duró horas. Horas que parecieron años. Pero al final, el Consejo activó su último recurso, el protocolo final. Una onda pulsante arrasaría con todo el sector, eliminando tanto los cuerpos no autorizados como a las unidades humanas en zona rebelde. Un genocidio por sistema. Kaela lo supo antes que nadie. Su pulsera chirrió con un código que solo entendían las unidades alfa. Van a borrar todo. Iván la miró. Aún respiraba con dificultad. Estaba al borde del colapso, pero no soltó su mano. ¿Puedes detenerlo? Ella asintió lentamente. Sí, pero no saldré viva si lo hago. Entonces no lo harás. Es la única manera. No lo harás, repitió Iván, con los ojos firmes, con la voz de quien ya había perdido todo antes. Y por primera vez, Kaela vaciló. ¿Y si no hay otra salida? Él la acercó a su pecho. La abrazó con fuerza. Si mueres hoy, ellos ganan. No viniste aquí para destruir. Viniste para amar. Para vivir. Y yo te necesito viva. Kaela cerró los ojos. Un segundo después, su pulsera fue arrancada de su brazo por Iván. Sin código. Sin activación. Sin sacrificio. La lanzó contra el asfalto y disparó. La explosión fue pequeña, pero decisiva. En la torre de control central, el sistema quedó en bucle. El protocolo final nunca llegó a completarse. Las tropas del Consejo fueron desactivadas a distancia por una brecha que vino desde adentro. Una traición. O quizás, una ayuda silenciosa. Cuando el sol artificial regresó sobre Ciudad Nova, lo hizo sobre una ciudad diferente. Sin control. Sin cadenas. Sin dueños. Kaela e Iván estaban en la azotea del viejo hospital, cubiertos de polvo, heridos, pero sonriendo. Él le acarició la mejilla. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No decían nada. Ya no hacía falta. Días después, la ciudad comenzó a reconstruirse. Humanos y alienígenas trabajaban juntos. Las parejas asignadas por sistema ahora caminaban como iguales, y muchas otras se formaban sin necesidad de órdenes ni contratos. Kaela vestía ropas ligeras, sin armaduras. Su lanza descansaba colgada en la pared. Ya no era una herramienta de guerra. Era un trofeo de lo que fue, y lo que no volvería a ser. Iván abrió una pequeña cafetería en lo que quedaba del Distrito 5. Le puso un nombre simple, El Refugio. Ella le ayudaba en silencio. A veces como camarera. A veces como cocinera. A veces como su sombra, sentada junto a la ventana, observando a los que entraban. A menudo, al cerrar, se quedaban abrazados en la penumbra del local. ¿Aún sueñas con la guerra?, preguntó ella una noche. No. Ahora sueño contigo. Kaela lo besó con calma. No como despedida. No como deseo. Como un hogar que, al fin, se permite ser vivido. Y así terminó la guerra. No con explosiones, sino con un abrazo. Y con una historia de amor que nunca debió existir, pero que ahora nadie se atrevía a borrar. Porque el sistema no pudo programar el destino. Ni evitar que dos almas rotas se volvieran una sola.